Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. El otro día decidí dar un paseo por las calles de mi ciudad, en Valladolid, en España. Era una mañana bastante fría y no había mucha gente por sus calles. El paseo fue agradable y tranquilo. Durante el mismo me hice una serie de preguntas dentro de las reflexiones que puede dar cuando alguien interioriza en un paseo. Y una de ellas era si era realmente libre, si me sentía realmente libre. JL, ¿eres realmente libre? Claro, dentro de aquel contexto y pensando que salí de casa sin un rumbo aparente, puedo pensar que soy libre. Que tenía opciones de ir a una cafetería y tomarme un café, o ir a una biblioteca, o comprar un libro, o acercarme a cualquier sitio, sencillamente porque me apeteciese. Era libre. Pero cuando analicé aquellas cosas que podía hacer, me di cuenta que muchas de ellas las hubiese podido hacer en férreas dictaduras y las estaba pudiendo hacer en la democracia. Por consiguiente, la definición de libertad no estaba en a dónde podía ir o qué cosas o opciones podía comprar. También me di cuenta de que había muchas cosas que en ciertas dictaduras férreas no se podían hacer o decir, y en la democracia tampoco. Por consiguiente, la teoría o la idea de que estamos dentro de un entorno de libertad es un poco algo así como un espejismo. No es realmente tangible. Parece, pero no es. La percepción de la realidad no es la realidad, y eso es lo que tenemos, o en ese caso lo que tenemos es una mera percepción. Veréis, voy a centrarme en lo que quiero o a dónde quiero llegar. En el año 2014 hubo un estudio titulado Perspectivas políticas. Sí, perspectivas políticas. Fue efectuado por Martin Giles, de la Universidad de Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern. En aquel estudio estudiaban el impacto que tenía las políticas que desarrollaba un gobierno con las necesidades del ciudadano medio. Y llegaron a la conclusión de que las políticas que desarrollaban los estados no cubrían las necesidades del ciudadano medio. Fijaos, esta gente, estos dos señores, examinaron un total de 1.779 datos sobre diversos aspectos políticos nacionales, en referencia a Estados Unidos, en los cuales veían o medían las necesidades de los ciudadanos comunes y las necesidades de los grandes grupos de interés. Y se dieron cuenta de que la mayoría de las políticas estaban vinculadas a las necesidades de esos grandes grupos de interés y prácticamente ninguna a las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, la pregunta es, ¿quién realmente tiene la capacidad de modificar o de crear las políticas? Hay un dato más. En la Universidad de Tufts, concretamente Michael G. Glennon, un politólogo, este hombre es politólogo, llegó a la conclusión de que los grandes presidentes no pueden cambiar, por mucho que se esfuercen, las políticas, aunque lo intenten. Un estudioso de la política internacional. E incluso este señor dijo que el propio Barack Obama, cuando fue presidente de Estados Unidos, no hubiera podido cambiar nada, aunque hubiese querido. No podía. No tenía capacidad para ello. Es algo así como que cuando hay un presidente, lo único que hace es montarse en un avión, sentarse en la cabina del piloto y encender el piloto automático porque ya todas las políticas han sido diseñadas. Y el avión te lleva única y exclusivamente a donde esas políticas que han sido diseñadas pretenden llevarte. Si intentas coger los mandos del avión, no te va a permitir pilotarlo. Eso es lo que le ocurre a muchos presidentes. Son personajes pusilánimes. Claro, si llegamos a esta conclusión nos damos cuenta de que lo que realmente ocurre es que existe un doble gobierno. El gobierno visible y el invisible, que es el que realmente dicta las políticas. Voy a ceñirme a un ejemplo práctico con el que lo vais a entender perfectamente. Veréis. Recientemente la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha sido llamada al orden y ha tenido que ir al Pentágono. Al Pentágono, en Estados Unidos, este inmenso edificio que es un búnker en superficie donde está todo el staff más importante de las fuerzas, digamos, las fuerzas militares de Occidente. Y allí le han dicho que lo que tenía que hacer es duplicar los presupuestos de defensa. Imagínense ustedes con la que está cayendo duplicar los presupuestos de defensa.
que querían que pasásemos, o quieren que pasemos, a que gastemos el 2% del PIB, del Producto Interior Bruto, en armas y defensa. Bueno. Pero la respuesta que dio Dolores de Cospedal es curiosa. Ella dijo, si no tenemos seguridad, da igual tener sanidad pública o educación. Evidentemente hizo demagogia, como diciendo que lo más importante es la seguridad, frente a la sanidad y la educación. Eso es lo que dice. Ahora la pregunta que yo me hago primero es, ¿qué tipo de seguridad es de la que está hablando la señora Dolores de Cospedal? Tal vez la seguridad de tener un trabajo digno y estable. Tal vez la seguridad que pueden entregar unos grandes o buenos servicios sociales. Tal vez la seguridad que pueden entregar unos hospitales en los cuales las camas no son cerradas, o unos colegios donde los profesores, al ser despedidos o jubilados, sean repuestos. ¿Se refiere a ese tipo de seguridad? Yo creo que se refería a un aumento de armamento. España gasta el 0,9% del PIB en armamento y quería el Pentágono que más que duplicarlo lo elevásemos al 2%. Y sin embargo, la ministra de Defensa no les dijo que no. ¿Creen ustedes que llegó allí y le dijo, oiga, mire usted, con la que está cayendo, nosotros no podemos ejecutar políticas de aumento de defensa porque estamos en un proceso de recuperación? ¿Creen ustedes que esta mujer llegó y le dijo al generalato, no, en ningún caso vamos a hacer eso? ¿En serio? No. Sencillamente dijo que si no tenemos seguridad, da igual tener sanidad pública o educación, que es una forma de decir, aumentaremos los presupuestos militares. Evidentemente, el Pentágono se lo está pidiendo para que España coopere internacionalmente con todas esas campañas internacionales que tienen abierto en muchos frentes la OTAN. La OTAN. Principalmente desde Afganistán, pasando por Ucrania, entrando por Turquía, el mar Egeo, Mediterráneo. Una curiosa ruta por la que pasan sustancias bastante tóxicas, por cierto. Y cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Por qué pide la OTAN que nosotros respaldemos sus aventuras? Pues muy sencillo. Somos y debemos pleitesía a ciertos poderes como la OTAN. A saber, con los servicios de inteligencia que tiene la OTAN, ¿qué datos conocerán sensibles de nuestros políticos? No lo sabemos. Recientemente han salido una serie de datos a través de Wikileaks que dice que todos los sistemas electrónicos prácticamente que tenemos a nuestro alcance, que tienen cámara o micrófono, están controlados por sistemas desarrollados por los servicios de inteligencia para saber qué decimos, qué hablamos, a dónde vamos, dónde venimos, cuáles son nuestras funciones. ¿Creen ustedes que los desconectan cuando llegan a los políticos de alto nivel? No. Es ahí donde tienen más saña. Y conocen muchos datos. ¿Estoy hablando de un chantaje? ¿Tal vez la OTAN ha chantajeado a Dolores de Cospedal? No lo sé. Pero esa respuesta es una forma de decir, no se preocupen ustedes que aumentaremos los recursos. Y una forma de explicarle al público que si lo hace es porque es mejor tener seguridad que sanidad o educación. ¿Realmente gobierna la OTAN España? ¿O hay poderes incluso que están por encima de la OTAN? Entonces, ¿realmente quién ordena todas estas políticas? Todas estas políticas. En España ha habido un montón de recogidas de firmas, cientos de miles, y no han cambiado las políticas. Manifestaciones y concentraciones a decenas y no a centenares, por parte del ciudadano medio o personas comprometidas, y no han cambiado las políticas. Y un general a 5.000 kilómetros de distancia le dicta órdenes a la ministra de Defensa para que haga un enorme aumento de los gastos y presupuestos militares. Y ella va a decir que sí. O decir que sí, o parcialmente sí, porque seguro que los aumentan. O aumentan esa llamada cooperación, que no es ni más ni menos que avalar todas esas aventuras que están trayendo ciertos países para controlar y dominar el planeta.
Cuando hay mucha gente que me dice, oye JL, ¿realmente están los Illuminati detrás de todo esto? ¿Hay fuerzas oscuras que son las que están controlando todo el panorama político, incluso el clima social? ¿Son los Illuminati los que dictan nuestras políticas? Hoy deciden hablar de un tema, mañana de otro. Pues claro que sí. Illuminati suena un nombre un poco absurdo, pero sin embargo pudiéramos denominar a ese grupo de personajes de esa manera. Recientemente ha muerto uno, David Rockefeller. Fue Aaron Russo, un productor de cine norteamericano que murió, o un director que murió de cáncer, quien declaró que David Rockefeller Jr. le confesó que su objetivo final era esclavizar a la humanidad. Y ese señor no estaba mintiendo. Lo he dicho en muchos vídeos. Todas las mañanas que me levanto me pregunto qué puedo hacer para cambiar este mundo. ¿Existe una fórmula? Tiene que existirla. Hay mucha gente cercana a mí que me lo pregunta. Amigos comprometidos que pertenecen a organizaciones sociales de un tipo o de otro que me dicen, JL, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos quitamos de encima a estos reformistas? Que lo único que hacen es eso, reformar para empeorar. Necesitamos medidas revolucionarias, pero cuando se toman medidas o se proponen medidas revolucionarias, ellos dicen, no, esos son populismos. Oiga, mire usted, o sea, que proponerme que me va a recortar, que me va a aumentar la seguridad, que va a reducir las camas en los hospitales y que la corrupción es algo así como muy pasajero, eso no es populismo, eso es austeridad. Eso es lo que realmente me está tratando de decir. Que cuando se propone alguna idea revolucionaria es populista, populismo. Esa palabra, de verdad, en muchas ocasiones la he escuchado en la radio por esos tertulianos vendidos al aparato y pagados por el propio sistema que tratan de meternos en la cabeza términos de estas características para que nosotros pensemos, pues sí, tiene razón. Pues sí, había gente que me preguntaba, ¿cómo podemos cambiar este mundo? ¿Hacemos una organización política, JL? ¿Creamos una organización humanitaria, JL? ¿Alguna ONG? ¿Un grupo de estudio? ¿Qué debemos hacer, JL? No lo sé. Si vosotros tenéis alguna idea, por favor, iluminadme. Y nunca mejor dicho. ¿Cómo podemos cambiar este mundo? Vamos a dejarlo aquí, porque posiblemente seguir tratando o hablando de ello no nos lleve a ninguna parte, pero que veáis que un general a 5.000 kilómetros tiene mucho más poder que 500.000 de ciudadanos, exigiendo unas modificaciones que mejoren su calidad de vida. ¿Es esto justo? Yo creo que no. ¿Usted qué opina? Bien, como siempre decimos, sin más, desde Mundo Desconocido, sin más, desde lagranjahumana.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.